Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridas y queridos ecuatorianos. Hoy un programa más de Sin Libretos, o Sin Libretos, mejor dicho. Hoy, antes de que ingrese nuestro invitado, quiero darles una opinión respecto a algo que me parece totalmente cuestionable y más aún deleznable viviendo la situación sanitaria que enfrentamos. La opinión que voy a dar en este momento no vincula para nada al invitado de hoy, es una opinión que únicamente me responsabiliza a mí. Hoy el Consejo de la Judicatura ha emitido un comunicado en el cual dice concretamente que ellos no pueden interferir en las decisiones judiciales, pero que sin embargo iniciarán los procesos administrativos que correspondan cuando los señores jueces en conocimiento de habeas corpus dicten los mismos y que den lugar a un error inexcusable o a una falta de debida diligencia o cualquier sanción. Lo cual, entre líneas y muy sutilmente, le está diciendo a los judiciales: si despachas los habeas corpus, te sanciono, limitando la actividad jurisdiccional y metiéndole la mano a la justicia, lo cual no puede permitirse. En ocasión de este tema sanitario es necesario que los jueces conozcan los habeas corpus y más allá de la decisión que tomen. En estos días he presentado 3 habeas corpus, 2 me han negado, 1 me han concedido, pero respeto la decisión de los jueces, equivocada o acertada, pero es su decisión, la cual debo entender siempre que nace de la buena fe judicial y del criterio judicial de cada uno de ellos. Sin embargo, es totalmente reprochable que el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de control, más no órgano de intromisión judicial, no pelee por el pago de los sueldos a los judiciales, que hasta el día de hoy no se realiza el pago del sueldo del mes de marzo, pero sin embargo, sí coaccione de forma sutil con dicha declaración o dicho comunicado, el cual ha sido reafirmado desde la cuenta de Twitter de la señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, advirtiendo esto a los judiciales. La función judicial, que es la función donde trabajan los jueces, donde trabajan los secretarios judiciales, donde trabajan los ayudantes, no es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, quien debe proveer las partidas presupuestarias, quien debe proveer de la papelería, quien debe proveer que la función judicial pueda trabajar. Sin embargo, desde hace algunos años atrás, el Consejo de la Judicatura se ha creado una competencia que no tiene. Y lastimosamente, en mi criterio, con el respeto y cariño a todos los judiciales, en especial a quienes son mis amigos personales, debo decirles que los únicos culpables son ustedes de permitir este manoseo judicial. Pero hilando fino, esto de aquí no es fortuito. Esta advertencia que hace el Consejo de la Judicatura a las señoras y señores jueces viene por un posible recurso de habeas corpus que se presente en beneficio del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Entonces, a no llamarnos engaño, por perjudicar políticamente o por beneficiar políticamente a un ciudadano ecuatoriano que tenga o no tenga derecho a presentar un habeas corpus, no se puede lesionar los derechos constitucionales y sobre todo los derechos humanos de cientos y quizá de miles de ecuatorianos que tienen derecho a recuperar su libertad en esta situación de crisis sanitaria que no solamente vive el Ecuador, que lo vive el mundo entero. Entonces, a no dejar que sigan metiendo la mano en la justicia. Los jueces deben tener la tranquilidad de dictar sus resoluciones en cuanto a su criterio jurisdiccional. Equivocado o acertado es el criterio de cada uno de los funcionarios judiciales, de cada uno de los jueces y juezas. No puede estar ese criterio jamás supeditado a cuestiones políticas, a cuestiones de sanciones administrativas, menos a cuestiones metálicas. Mi solidaridad con todos los judiciales. Tienen 15 días que no les cancelan su sueldo. Ha muerto un juez, el doctor Javier Peláez Santillán, sin tener cómo proveerse de los recursos necesarios
por no cancelación de su salario. Los jueces y juezas, contrario censo o contrario a lo que la gente piensa, no son millonarios, no son opulentes, son trabajadores que con un sueldo que oscila en los $4.000 viven su vida al día a día. $4.000 en relación a un salario básico evidentemente es mucho dinero, pero la responsabilidad que los jueces detentan también es harto importante. El día de hoy tenemos como invitado, y ojo, nuevamente lo digo, mi opinión inicial no vincula para nada a la participación del invitado. Tenemos como invitado el día de hoy al abogado Francisco Javier Lituma Cabezas, conocido entre los amigos como FX. Él es abogado litigante, bueno, no es abogado litigante, él es abogado en libre ejercicio de Guayaquil, está cursando una maestría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, tiene una vasta experiencia en el sector público, entre las que se destaca haber participado activamente en la Secretaría de Asentamientos Irregulares, haber sido síndico del municipio de Durán, y otras tantas que, si Francisco las considera necesarias, las dirá en su momento. Francisco, por favor, activa tu micrófono y tu cámara. Están enfrente tuyo hacia el lado izquierdo. Déjenme mandarle un mensajito, que parece que no me escucha. Ahí activo. Buenos días, buenas tardes, abogado Moreira, ¿cómo está, Pedro? ¿Cómo estás, querido Francisco? Bueno, antes que tengas audio, iba relatando un poco tu experiencia y tu actividad profesional. Si tú quieras abundarla, no hay ningún problema, pero el tema que hoy nos ocupa y por el cual he interrumpido la tranquilidad de tu hogar es respecto a la división territorial que tú manejas muy bien del Ecuador. Según el COTAD, existe una distribución que no se ha respetado, donde hay dos distritos metropolitanos, Guayaquil y Quito. Quito inició el trámite en 1992 y obtuvo parcialmente la declaratoria de distrito metropolitano, aunque con el COTAD no cumplió, no las ha cumplido todavía. Guayaquil es un distrito metropolitano en membrete, pero no en la práctica. Y luego hay este tema de gobernaciones por elección y de distritos, unificación de provincias para una mejor administración pública. Este tema nace de la importancia de discutirse, más aún por la inacción actual de la Asamblea Nacional, si es que sigue siendo necesario que sean 137 asambleístas, si la memoria no me es ingrata, estoy en la duda si son 137 o 136, o debe darse una profunda reforma para disminuir ese número de asambleístas. Francisco, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está, Pedro? Sí, en realidad el COTAD nos ha dejado una tarea, la Constitución nos dio una tarea, no una tarea que está pendiente de cumplir en relación a la estructura orgánica jurisdiccional, ¿no? En el sentido de las regiones no han sido estructuradas efectivamente, no han sido puestas en marcha. Estas tenían a su cargo competencias específicas, competencias exclusivas que están en la Constitución, competencias exclusivas que están detalladas en el COTAD, en el que de una u otra manera los ministerios pudieron en su momento aprovechar la oportunidad para desconcentrar y descentralizar. La desconcentración zonal se realizó, pero no se realizó la descentralización. Te doy un ejemplo. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo. El Ministerio de Agricultura fue un ministerio muy amplio, muy grande, en el cual tenía competencias de acuacultura, ganadería, pesca, ¿ok? Actualmente ya no es así, actualmente lo dividieron. Sin embargo, las personas jurídicas pudieron haber sido otorgadas a través de las regiones, de los gobernadores regionales. En ese sentido, pudo haber existido una dinámica de competencia a través de las regiones, a través de las prefecturas,
para dar una dinámica al campo, dar una dinámica a la agricultura. Lastimosamente el Estado muy pesado, con un Ministerio de Agricultura muy pesado, muy lento en sus procesos, desconcentrados, ¿ya? No lograron el objetivo. No estoy hablando de actual régimen, estoy hablando de que no se logró el objetivo. Y tanto es así que desde la Constitución, que se le dio un plazo de 8 años para poderse ejecutar el tema de las regiones, no lo hicieron. ¿Y por qué no se hizo? Porque en realidad el proceso fue político. El proceso fue diseñado no desde la necesidad de una necesidad de planificación nacional, sino desde la necesidad del caudillo de la época. ¿Por qué? Porque primero, estas regiones debieron ser estructuradas a través de estatutos propuestos por los gobernadores, por los prefectos. Pero si los consejos provinciales no se ponían de acuerdo para que el estatuto sea enviado a la otra provincia para poderse adherir a una región, pues simplemente no iba a pasar. Y en ninguno de los planes de gobierno que se han hecho en las últimas elecciones de prefectura se ha planteado el tema de las regiones. O sea, no hay un candidato que diga, yo soy candidato a la provincia de El Oro y me quiero unir al candidato de la provincia. Parece que tuvimos una pequeña falla en el audio de Francisco. Bueno, esperemos retomarlo muy pronto. Lo que decía Francisco es muy importante. Recordemos que el COTAD tiene ya una vigencia un tanto antigua. Algo tan sencillo. Bueno, Francisco, se te cortó la señal. ¿Pudieras retroceder un poquito hasta lo del candidato del Oro? Yo decía Pedro que el plazo de la Constitución era 8 años. Luego en el COTAD, que lo establece, el mecanismo era de la voluntad del Consejo Provincial, el prefecto, el Consejo Provincial en pleno, pasarle la necesidad o tener una resolución del otro Consejo Provincial, de la otra provincia, para hacer una región, ¿ok? Para hacer el estatuto regional. En ese sentido, tenía que haber una voluntad previa, y ningún candidato se le ocurrió decir, nosotros queremos unirnos, por ejemplo, planteo, El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha. Mira, un tema central. No estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de temas costa, sierra, oriente, no, estoy hablando de un tema geográfico central, la Panamericana. ¿Ya? Entonces, no hubo esa voluntad, no hubo la desconcentración de las competencias que correspondían a las regiones. En este caso, te planteé hace un momento el tema de las personerías jurídicas de las asociaciones agrícolas. Las asociaciones agrícolas pudieron haber tenido una desconcentración, una actividad agraria más de la mano, más profesional, más directa con estas gobernaciones regionales, ¿no? Es un tema... Te interrumpo brevemente, Francisco. ¿Por qué quizá, en teoría, se le hizo más fácil a Semplaves implementar esta idea de la zonificación, distritalización de funciones o de competencias de ciertas entidades? Por ejemplo, la zona, si mal no recuerdo, 8, que es la capital administrativa Milagro, y no se ha podido o se le ha vuelto difícil a los gobiernos autónomos descentralizados implementar. ¿Será acaso por lo que tú dices de los caudillismos locales? Mira, te digo una cosa. Tanto es la diferencia de planificación y zonificación, que por ejemplo el Ministerio de Gobierno, el anterior Ministerio del Interior, tiene una distribución distrital, circuital, ¿verdad? Que lo ves en todos los UPC. Estos UPC, las unidades de policía comunitaria, tienen su distribución, ¿ya? Y anteriormente
ya lo han reformado, ya lo han arreglado, ya se dieron cuenta que no puede funcionar de esa manera. Un policía no podía perseguir a un delincuente cruzándose de distrito. No podía acudir a otro distrito o otro circuito porque tiene que esperar a que le den la orden del... Entonces, estas distribuciones de exemplares y la exemplares obedecían a una distribución geográfica que no era igual y no es igual a las circunscripciones territoriales electorales. Por ejemplo, y también sucede en fiscalía, sucede en judicatura, ¿ya? Mira, te doy un ejemplo. Tú necesitas tienes una flagrancia en Pozorja. Pozorja es Guayaquil, ¿correcto? ¿Ya? El fiscal que atiende el tema es el que está acantonado en Playas, en la vía Progreso, en la vía Pozorja, Playas Pozorja. Después del shopping. No sé si te ubicas. Pero la audiencia no es en Playas, no es en la unidad multicompetente de Playas, que es la más cercana. La audiencia tiene que ser en Guayaquil. Bueno, pero es que ahí te hago, Guayaquil tiene que pasar por Playas. pero es que ahí te hago una explicación. Lo que pasa es Entonces, que... vamos al punto de la geografía y de las distribuciones de los temas. Por ejemplo, tienes un tema en Durán, pasando el peaje. Sigue siendo Durán. Pero el fiscal que atiende es el de Milagro. ¿Por qué? Simplemente porque pasó el peaje. ¿Ya? Entonces la fiscalía tiene también una distribución distinta. Lo que te digo es que las funciones del Estado tienen sus distribuciones distintas a las exemplares. Sucedió un caso en Taura, al sur de Durán, recuerdo muy bien ese caso. Hubo un caso en salud. El MAIS, era el plan de salud, distribuía los centros médicos de una manera distinta, también a exemplares y también a las jurisdicciones. Entonces había una población cercana al sur a pocos palos, al sur de Durán, que se necesitaba que los atiendan. Y el centro de salud de Taura, de Naranjal, quería atender porque decían no, que eso le correspondía a Durán y tenía que trasladarse 2 horas hacia el norte. ¿Ya? Entonces, situaciones como esa, en algunas han sido superadas, en otras no, también se dan en los temas territoriales, también se dan en los temas de competencia, también se dan en los temas de salud, Te seguridad, interrumpo en algo, Francisco. Mira, quizá el tema macro, entendiéndose como provincias, la unificación o la zonificación de las provincias, se vuelve un poco complejo por lo que dijiste al inicio, los caudillismos locales. Pero entendería yo que en el escenario político actual, donde la provincia del Guayas casi todo es amarillo y rojo, pudiera ser un poco más fácil que cantones que tienen alcaldías de la misma ideología, o por lo menos que las ganaron con los mismos colores partidistas, podrían en esa facultad de competencias mancomunadas que da el CONTAT, quizá territorialmente no unificarse, pero sí crear un largo cordón y ancho cordón administrativo para el cual poderse manejar de mejor forma. Mira, en algún momento me agradó mucho la idea del Gran Guayaquil. En algún momento me agradó mucho la idea del Gran Guayaquil en el sentido de las conurbaciones Daule, San Borondón, Durán, Guayaquil, se unifiquen con Playas también. En el tema de competencias se puede utilizar la estructura de mancomunidad o se puede establecer, lastimosamente no se dio, la unificación a través de un Guayaquil metropolitano. Sin irnos muy lejos, estamos hablando de las mismas banderas políticas, ¿ya? Siendo técnico jurídico y diciéndote que las mismas banderas son las que se siguen manteniendo en Guayaquil, se siguen manteniendo en San Borondón y se siguen manteniendo en Daule. Nunca se logró la unificación de Guayaquil metropolitano en la competencia de transporte, por ejemplo, ¿ya? Que bien podría ser la aplicación. Esa idea, ese concepto de Guayaquil metropolitano para distribuir las competencias en servicios básicos,
que muchos cantones no tienen esa cobertura para la provisión de capacidad de respuesta en la competencia de bomberos, por ejemplo. Entonces, ahí funciona el Guayaquil metropolitano, ahí funciona el Guayaquil de unificación de las conurbaciones. Porque de una u otra manera, Pedro, ahorras recursos, ahorras tiempo, ahorras problemas al tener menos cabezas, lo mismo, con mayor cantidad de dinero. Y puedes distribuir mejor el presupuesto para la cantidad de gente que existe. Tú transitas por la avenida por la avenida León Febres Cordero de Daule, distinta a la avenida León Febres Cordero de San Borondón, ¿ya? La de Daule, que divide a Guayaquil con Daule. Y tú tienes ahí una ciudad totalmente distinta a la cabecera cantonal de Daule, ¿ya? Que merece una atención necesaria, directa, inmediata, ¿ya? Y que hoy por hoy la están tratando de solucionar, pero ya escuché voces de independencia, ¿ya? Ya escuché voces de independencia de que no, que esas ciudadelas de la parte norte, de la acera norte de la avenida León Febres Cordero, ya quieren hacerse cantón ellos solos. Yo pregunto, ¿y la cabecera cantonal? ¿Y la parte rural de Daule? Entonces, ¿dónde está el concepto de solidaridad? Pero atención, probablemente si se organizan en las próximas elecciones, si no ponen alcalde, por lo menos podrían poner un concejal. Pero, disculpa que te interrumpa, el tiempo nos apremia, el programa dura solamente 30 minutos. Aterrizando un poco la idea en el tema central. Nuestro modelo de distribución administrativo territorial es un poco copiado, porque nuestras leyes siempre son copias de otras, del modelo autonómico español, y guarda cierta similitud con el modelo peruano y el modelo argentino. La pregunta directa, ¿cómo hacer, ya que se está discutiendo la reducción del número de asambleístas, cómo hacer para que, por ejemplo, Guayas tenga la misma cantidad de asambleístas de sucumbidos y no se sientan poco representadas las poblaciones que en equivalencia sucumbidos entra por lo menos 4 veces en la provincia del Guayas? Bueno, Pedro, ahí tenemos que priorizar, ¿no? La nueva reforma que está vigente actualmente te establece una votación entre listas. Ya te vuelve nulo el voto entre listas. Tiene que ser una votación por lista y no entre listas, ¿ya? La reforma establece la votación que si tú votas entre listas es nulo. Por lo tanto, la votación a nivel nacional va a ser en plancha, como está establecido, ¿no? Está establecido, esa es la fórmula que van a establecer, está marcada actualmente, se cambió ya, ya no puedes escoger entre varias listas, sino una sola. Te dice también la nueva reforma que tienes que contemplar el 25% del voto joven, pero no te dice que lo pongas en las primeras escaños o los pongas en los últimos escaños. Simplemente dice que lo contemples. También te dice que lo pongas secuencial el tema de los candidatos femeninos. Y también te establece y te obliga a que la cantidad de listas que pongas a nivel nacional, el 50% lo tiene que encabezar una mujer. Se le fue a Francisco nuevamente la conexión, esperemos que se reintegre pronto. Y es importante... Pero te pregunto, con la conferencia de Pichincha, la que mayor cantidad Francisco, de votantes tiene. Francisco, ¿Cuál es el beneficio? se nos fue ¿Ya? un momento tu audio.
Te rogaría, por tantos favor, asambleístas. retomes el tema porque quedó ¿Cuál es inconcluso. el beneficio? Hola, Perdón, se ¿ya? me fue el audio un momento, Francisco. Por favor, retomemos la conversación. Ya te decía que a nivel nacional, con la nueva reforma vamos a tener que elegir solo por listas, no entre listas. Eso sería un voto nulo. En todo caso, se está previendo también que se contemple el 25% del voto joven, sea de mujer perdón, de candidatos jóvenes. Y esto implicaría que las listas, no quiero rellenar, pero se tiene que completar las listas con el 25% de los jóvenes. Y está bien. Lo que está mal es que si quieres hacer partícipe, ¿por qué no lo ponemos entre los primeros puestos, ¿no? O intercalado? ¿Ya? La cantidad de listas que establezcan los partidos y los movimientos, el 50% tiene que ser encabezado por mujeres. Y la idea se entiende que es el incremento del quehacer nacional a través del criterio femenino. Sin embargo, pregunto yo, tenemos 24 provincias, vamos a tener entonces, ¿ya? 12 cabezas hombres y cabezas mujeres. Independientemente de cómo se... Porque la asignación de escaños va a ser entonces por el método que corresponde al coeficiente por cantidad de votos y por cantidad de... en el orden que se van estableciendo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Se cortó? Sí, tenemos problemas de conexión, lo cual es realmente una lástima. La conversación es por demás agradable y es muy importante lo que nos Parece que hay. cuentas y no se le está aprovechando por la conexión. Te ofrezco disculpas por aquello y espero que tengamos la oportunidad No, no te de preocupes, tomar así el suele diálogo en pasar. este momento. Para hacer dinámica la entrevista y hacerla más humana, por ponerle un apelativo, tenemos un juego de preguntas donde yo te doy un enunciado y tú me dices lo primero que te viene a la mente. ¿Te arriesgas a jugarlo? Vean, San José La Salle, formación, Universidad de Guayaquil, corazón, Consejo Provincial del Guayas, experiencia, Durán, graduación, El Bombillo, pasión. Franklin Grewar, Mi padre, mentor, Cintia Bravo, el amor de mi vida, mi esposa, familia. mi todo. Bueno, gracias Francisco por tu tiempo, por la buena onda y qué lástima nuevamente que no haya habido la conexión adecuada para poder explotar al máximo tu conocimiento. Un fuerte abrazo. Habrán más oportunidades, pero muchas gracias. Gracias a ti. Estamos Bendiciones a comenzando. la familia. Un abrazo, cuídate. Chao. Este ha sido un nuevo programa de Sin Libreto, el cual espero que les haya agradado. Lastimosamente, ustedes saben, esta forma o esta modalidad de transmisión un tanto artesanal desde casa trae sus complicaciones, pero bueno, estamos seguros que con el abogado Lituma podremos contar en lo posterior y esperamos y espero que esta entrevista les haya agradado tanto como a nosotros realizarla. Un fuerte abrazo, quédate en casa y bendiciones a las familias de todos ustedes. Chao.